hacer escenografía para ópera, me gusta hacer luces para ballet, pero nada me gusta más que trabajar en un montaje de teatro. Ahora estamos en un espacio que nadie diría que es el Teatro Solís. Que me es muy familiar. A ver, ¿por qué te es muy familiar este espacio? Porque estuve muchas veces acá arriba. A ver, ¿qué estabas haciendo? Claro, acá había un piso de madera en su época. Era taller de pintura. Es eso, te voy a pasar un aviso otra vez. Y es que Montevideo no tiene otro salón como este. Y yo he pintado, no los he pintado yo, pero han habido bocetos míos, tanto de Mefisto como de Don Giovanni, que han tenido 16, 18 metros de largo por 14 de alto y que cubrían absolutamente casi todo esto. Y si yo quisiera hacer ese telón de nuevo, no hay dónde. Esa es la gran pena de la clausura de este lugar, pero se entiende perfectamente por qué. Claudio Geckler conjuga en su trabajo como diseñador teatral aspectos artísticos de esta profesión que descubrió por casualidad, con otros aspectos eminentemente técnicos relacionados con el ambiente familiar de su infancia. ¿Cuándo y cómo empieza tu interés por el teatro y particularmente, Claudio, por el diseño teatral? Bien. Yo comencé a estudiar música, piano más específicamente, como solía hacerse en aquella época, cuando un buen día mis padres me dijeron, te sentás y estudias el piano. Mis padres eran centroeuropeos y empecé a estudiar música. Y estudié muchos años música, más estuve becado en Alemania, en un curso de perfeccionamiento, ya con más de 20 años. Hubo un momento, tal vez milagroso, tal vez, de que una compañera del liceo me vendiera un abono para ver teatro independiente. Estoy hablando de 35, 40, 50 y tantos. Y empecé a ir al teatro independiente y me empezó a interesar la disciplina, pero más que todo empecé a ir a grandes espectáculos cuando existía el Sodre, y recuerdo uno muy específicamente, que yo creo que fue decisorio para mí, y que fue el Ballet Nacional de Chile en la época de gloria de Uthoff del Ballet Nacional. Yo no provengo de la plástica, como suele ser ocurrir con la mayoría de los escenógrafos que de alguna manera en nuestro país. Que ahora que existe la EMAT hay una escuela en la cual se puede preparar, pero en la época que yo empecé, hace casi 50 años, no había donde estudiar. Y en el teatro independiente, quizás hoy todavía se haga, pero el teatro independiente en aquel entonces, cuando uno entraba y se inscribía, primero levantaba el telón, después vendía boletos, después los recogía en la entrada o acomodaba gente, y de repente le tocaba decir la cena está servida. Entonces empecé a estudiar arte dramático en un teatro independiente, La Máscara, que ya no existe. Trabajé en un par de obras como actor y al mismo tiempo, como hacíamos de todo, empecé a ayudar a realizar escenografías. ¿Cómo se armaban en aquella época? Bueno, no en forma muy diferente que ahora. Ah. En ese sentido nosotros hemos avanzado poco en nuestro país. La madera y el lienzo pintado siempre fueron como los reyes
Antes eran solamente los telones, pero cuando se empezaron a hacer los bastidores, y ahora los bastidores podrán ser de aluminio, podrán ser de hierro, pero de hecho seguimos teniendo bastidores. También hay una tela que los envuelve, será transparente, no será transparente, y trabajamos en general en planos. Yo acabo de hacer con la comedia El lector por horas, donde básicamente la técnica es la misma. Lo que hay es un nuevo lenguaje plástico para ilustrar a través de la gigantografía, pero la técnica es más o menos la misma. ¿Por qué quería Dios que nadie se muriese en su propia cara? Seguro que todo Dios conocerá usted al Señor. Al preguntarle quién era el Señor, corazoneando la lejanía nos manda tanto marfil como todos los demás. Si veía aparecer alguna vela blanca, Nos contabas entonces que que empezabas con Vieites y lo ayudabas, entonces Claro. en la máscara. Y una vez él generalmente hacía él mismo las escenografías, ¿no? Y un día me dijo, porque yo no probaba de diseñar una. Era una obra de Noel Coward, que trabajaba Yuki Valdés y Nelly Goitiño, que se llamaba Ángeles Caídos, y era un apartamento en Londres, o sea, era un interior, y me dijo, probá a ver si... Digo, yo no sé dibujar y no sabía realmente. Y me dijo, bueno, eso se puede interpretar, vamos a ver. Bueno, total de que hice, todavía lo tengo. Y bueno, y lo vieron y dijeron, y él dijo, no, esto es posible. Es decir, si yo entiendo lo que querés decir, porque mi perspectiva no era muy buena que digamos, y lo hicimos. Este fue el primer boceto escenográfico que yo hice, ¿verdad? Que, como ven, es muy primitivo en cuanto a técnica de dibujo. Y esta es la foto de la realización. En realidad, yo no sabía prácticamente dibujar. Y creo que fue lo único que tuve una buena crítica. Cosa que ya casi, salvo Nelly, los demás ya no están. Y eso un poco significó de aquel entonces, ¿no? Estoy hablando de la crítica de los 60. Martínez Moreno, Emil Rodríguez Monegal, la gente del País, Larreta, Ruecker, críticas muy duras de aquel entonces. Mi técnica de dibujo mejoró un poco, ¿no? Estos son diseños de vestuario, por ejemplo, de Brasil. Esto también es uno de mis primeros diseños de la máscara, de repente en el verano, que fue la primera vez que estuve nominado a un Florencio. Eso significó que, de hecho, en la siguiente obra dijeron, bueno, Claudio va a hacer la escenografía. Ay, no voy a actuar más. Y ya está. No, ahora no, en esto no hay papel para vos, así que hacer la escenografía. Después hicimos otra obra que tuve la posibilidad de hacer las dos cosas. Eso ya fue demasiado para mí. Trabajar en un banco, estudiar el piano y hacer una escenografía y actuar. Seguías con el piano. Seguía con el piano. Hasta que me dieron la beca a Alemania y eso también fue otra vez un jalón, ¿no? Esa beca era por la piano. música, claro. Y eso fue nuevamente un jalón. Yo tuve ahí oportunidad de ver mucho teatro, obviamente, ópera, en fin, todo lo que pude viajar. Y me presenté, cosa que también fue muy importante, a un estudio de un escenógrafo alemán, residente en Frankfurt, y me presenté diciendo de que yo era un pichón de escenógrafo
y quería ver y aprender, porque en mi país no se podía estudiar. Ahí yo pude durante todo un año ir prácticamente a ver todas las producciones que se hicieron y conocer los talleres de una ciudad de 500.000 habitantes. ¿Fue definitivo ese viaje? Sí, sí, el piano murió. No, pero digo, ¿te abrió la cabeza así de una forma de que cuando volviste Sí, pudiste...? sí, mi vida cambió. Ujú. Volví, tenía 27 años y por supuesto todo el mundo quedó como muy azorado de que cómo era posible de que uno fuera becado Claro. y volviera sabiendo menos piano que cuando fue, lo cual es verdad. Y pues estuve más dedicado al tema de... Claro. Y totalmente decidido a dejarlo y lo dejé. Escenógrafo y vestuarista de profesión, sus estudios de música en el Conservatorio del Uruguay y de arte dramático en La Máscara muestran una formación en artes variada y polifónica que lo han proyectado en nuestro país, tanto como en Chile, México y Brasil fundamentalmente. Acá había un solo cursillo en la Escuela de Arte Dramático que lo daba Monique Nieves. Entonces ella dio un cursillo de escenografía y era lo único que había. No aprendí nada nuevo, pero sí tuve un papel que decía, él cursó el único curso que hay. Claro. Entonces la OEA me dio una beca para la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro, que es una excelente escuela, y ahí estuve casi 2 años. ¿Y Chile qué año fue lo de Chile, Claudio? Lo de Chile fue en el 65. Yo volví después a Santiago, contratado por el Ballet Nacional de Chile, un año más tarde. Y fue muy curioso, en cierta forma, que eso que te contaba de que había visto el Ballet Nacional de Chile, y ahora 10 años más tarde terminé siendo jefe técnico de esa compañía. Y me gusta mucho el ballet. No me gusta tanto la ópera, pero trabajé mucho en ballet esos 4 años. Pegado a eso, con unos meses de diferencia, terminé organizando un ballet de cámara en México. Y ahí fui diseñador estable y ahí continuó mi carrera técnica, digamos, de no ser solamente un diseñador. Entonces fui director administrativo de la compañía y además me encargaba de toda la parte de giras y presentaciones en los teatros. Un productor, digamos. Un gestor. Gestor de la compañía. ¿Y qué visión tenés del ambiente del diseño teatral acá en Uruguay? ¿Cómo está evolucionando? Si uno tiene oportunidad, que por suerte la he tenido, de viajar y ver cosas, y no tan lejos. Nosotros somos en general una sociedad muy conservadora, pacata, muy preocupada de lo que dicen los demás. Ni que hablar de la crítica, ahora tal vez no tanto, pero igualmente muy preocupados de vestirnos de otros colores que no sean la paleta Torre García. Basta ir 2.000 kilómetros al norte para darse que no es un problema latinoamericano, sino que es un netamente rioplatense. Entonces, los 4 años que viví en Belo Horizonte, a mí me enseñaron mucho desde ese punto de vista. Y no hay duda que la geografía, el clima, la gente hace a un país.
¿Cuánto estuviste en México, Claudio? Casi 6 años. 6 años. ¿Y en Chile? En Chile fui 2 veces. Una vez tuve 5 y otra vez 1 año y medio, que fue cuando vine para acá. La Comedia Nacional en el 83 me invitó a participar primero en los talleres como jefe de escenotecnia y casi en 1 año y medio estaba en la dirección artística como secretario. Y ahí pude desarrollar todo eso que había aprendido, ¿verdad? De ser productor, de organizar el trabajo de producción y dedicarme al teatro. A mí realmente me gusta mucho ver ballet, vengo a ver ópera, pero el trabajo de participar en la creación de un producto teatral es para mí lo más atractivo e importante. ¿Y con la ópera o el ballet? ¿Cómo es el diseño ahí en el teatro para ópera y para el ballet? Yo hice diseños para diversas escuelas de ballet. Escuela me refiero a diversos estilos de ballet. Si tuviera que diseñar ropa que no me gusta, diseñaría para compañías de danza, más que de ballet. Pero a mí me gusta hacer escenografía para ópera, porque me gustan las cosas grandes. ¿Y qué más te identifica? ¿El diseñador escenográfico? El escenográfico. ¿Sí? No me gusta mucho todo el tema del vestuario, aunque admiro a gente como Hugo Millán, que me parece extraordinario diseñador, y el placer que él siente haciendo vestuario. Pero es el mismo placer que yo siento haciendo maquetas. Y a uno lo contratan para diseñar, ¿verdad? Diseña, presenta una maqueta, ahí eran 3 escenografías con 4 espacios distintos. La maqueta da la posibilidad de que se vea claramente cómo es el tema de los cambios, ¿verdad? Muchas veces los diseños pueden ser engañosos. Además, me es muy necesaria la tercera dimensión. Entonces, trabajo en general el espacio escénico como tercera dimensión. Eso es porque hago maquetas. Lo que pasa es que la maqueta después se acompaña, ¿verdad?, de una cantidad de planos, como una casa, ¿verdad? Una casa donde se dice, bueno, esto se construye de esta manera, que en general es una sugerencia. Esto se pinta con estos dibujos, esto se hace de esta manera. Entonces, esa maqueta pasa a los talleres de realización. Si yo hubiera podido estudiar, que no pude, por razones familiares, y me tuve que ir a trabajar a un banco, hubiera sido arquitecto. Y creo que eso es un peso muy grande en la definición de cosas. Yo, si voy y viajo, lo que más miro es arquitectura y diseño de interiores, estilos, castillos, catedrales, la construcción, y no miro telas. El vestuario a mí me cansa, ojalá nadie se ofenda conmigo, pero me cansan los actores. Porque están más preocupados, muchas veces, no todos, pero están a veces más preocupados de cómo se van a ver, que de la importancia que el diseño tiene para un personaje. Y los artistas, y cuando se le pide a los técnicos que entreguen un trabajo en determinada época, en un determinado tiempo, porque hay una fecha de estreno, ¿también funciona como un reloj? El diseñador, y muy pocos lo cumplen, tiene que sentir un profundo respeto por el trabajo del actor.
la escenografía no puede llegar el último día como gran hazaña. La escenografía se da mucho tiempo antes, ni que hablar de los trajes. Los pobres, y lo digo con mucho respeto, los pobres actores sufren y detestan a los técnicos, y con razón. Has nombrado el Teatro Solís a través del Teatro Nacional de Chile y todo lo demás. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el Solís? Cuando yo volví de Brasil en el 78, en el 80. Y en ese entonces yo conocía sí, a Eduardo Quinca y a Jaime, y Eduardo me llamó por primera vez a hacer una escenografía en el Solís, que para mí era, claro, fue un evento. Hice Las Tres Hermanas con él, y a partir de ahí hice muchas cosas, hasta que finalmente entré a la comedia. Y bueno, y hay una cosa, el otro día estaba sentado en el basquito acá enfrente, que ya no es más, y estaba sentado en la ventana y recordaba cómo, estando sentado en esa misma ventana, yo me estaba imaginando, ¿será que yo vendré a trabajar a este teatro? Y se dio. La escenografía es el arte de organizar el escenario con el aspecto necesario para una representación dramática, lírica o coreográfica. El diseñador de este espacio compone, organiza y ordena para situar la acción. Esto es la razón de ser de Claudio Geckler. Cuando hicimos con Soledad y Millán, diseñamos la exposición de los 50 años de la comedia en el subte municipal. Empezamos por hacer una investigación de un tiempo, de un par de meses, sobre qué materiales podríamos exhibir, aparte de escribirse una historia. Había fotos, pero de lo que no había prácticamente nada era de diseños y maquetas. Entonces algunas que conseguimos las reparamos y fue la que pusimos, pero no era ni la 10ª parte de lo que debería de haber. Nosotros no somos conscientes que somos parte de la historia artística de este país. Yo sería un granito de arena, pero hay mucha gente que no. Pero todos estamos haciendo algo, ¿verdad?, para sostener cosas, de repente para hacer buenos espectáculos que quedan en la memoria. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando recién había entrado a la comedia, hicimos Mefisto, por ejemplo. Me marcó el trabajar con un individuo como Aderbal Jr., que me pareció en aquel momento un tipo genial. No tenemos una historia teatral tan larga, pero sí, si tuviéramos una pared de todo un año de lo que se hizo en teatro en la comedia, en teatro independiente, en los años 70, esto antes de la dictadura, esto había 15, ahora hay también, habían 15, 18, 20 espectáculos en cartel, algunos muy excelentes. Y todo eso, yo tengo alumnos jóvenes de 20, 25 años que no saben en qué país viven. Claro. Y no hay un lugar donde se pueda ver eso. Yo soy testigo casi de gran parte de eso. ¿Cuántos diseños se pueden contar? Hice una lista y yo pensé que no había diseñado tanta cosa, pero sí diseñé bastante, de todo tipo de cosas. ¿Y cómo seleccionás el material para decir, esta escenografía la hago de esta forma, con este material? Yo creo que los procesos creativos
son sumamente importantes. Yo, para empezar, no hago 2 escenografías al mismo tiempo. No quiero tener mi cabeza que funciona, mi parte imaginativa funciona en todo momento. Yo puedo estar en el 116, colgado así y decir, tal cosa. Entonces lo mantengo, llego a casa, hago un dibujito así y lo guardo y lo meto dentro del libreta. O voy mucho a los ensayos. La obra me tiene que siempre interesar mucho. Y voy mucho a las primeras lecturas. Necesito escuchar la voz de los actores. Necesito, no sé, y mientras tengo ese fondo, voy imaginando y tengo el libreto y voy haciendo dibujitos acostados. Y le digo eso mucho a mis alumnos. El diseñar es comprometerse con el espectáculo, comprometerse afectivamente. No es una tarea que no involucre la afectividad. De hecho, yo cuando empiezo a trabajar en una obra, la primera vez que la leo, me encierro. No puedo tener nadie que me moleste, no tengo ruido, no tengo nada. Y tengo que realmente tratar de vaciarme. Y entonces realmente ponerme a ver qué me pasa. ¿Qué me pasa con la obra? Ese sentimiento que me pasa con la obra es para mí el núcleo de donde va a salir la propuesta visual. Claudio, hoy nombrabas a Derbal. ¿Qué otros directores? ¿Qué otros directores te marcaron? En el Uruguay, Eduardo Rojic. Él lo que tenía un oficio fantástico, pero básicamente era un esteta. Era un individuo de un enorme gusto. Y esa frase que te dije hace un rato, nadie va a montar Feído como él. Cuando hicimos juntos Las Troyanas, él, me acuerdo que Abundancia escribió que era un ejercicio de museo, algo así. Pero visualmente era espectacular. Plásticamente era espectacular. El movimiento del coro, todo era muy espectacular. Tenía cierto tufo, ¿verdad? Un poco de naftalina, un poco. Pero Eduardo es un gran director. Era un gran director. Yo hice 2 espectáculos con Aderbal. Hice el Molière, que lo dimos vuelta a la sala, que lo hicimos con el público arriba y se usó la sala como escenario, que era la primera vez que creo que era la primera vez que lo hice así. No, he trabajado casi con todos. No he trabajado con la nueva generación y es explicable eso. Cuando yo tenía 20, 30 años y había una generación que trabajaba en el Solís, arquitecto Altí, toda aquella gente. Y yo decía, estos viejos, ¿cuándo se irán? Usando malas palabras. Y ahora soy yo el que estoy en eso. Y en realidad me doy cuenta, y me di cuenta no hace mucho, de que los directores necesitan tener una comunicación muy grande con sus diseñadores. Sí. Y por eso se forman. No ocurre en el mundo profesional. Cuando digo mundo profesional, no ocurre en Buenos Aires, no ocurre tanto en Estados Unidos, en Europa. Se contrata a un individuo por su capacidad para hacer escenógrafo. Nosotros somos mucho más. Voy a la esquina a comprar bizcocho, ¿me acompañás?
pasado en la vida, tener que hacer algo que yo no creía en absoluto. ¿Qué pasa con eso? Una vez en Brasil, dentro de las cosas que se hacen de todo, y me llamaron para, de la dirección artística, pues tenía que diseñar el zoológico de Cristal. Se me presentaron al director. Entonces yo conocía la obra, la había visto. Todo el mundo conoce el Zoo de Cristal. Y finalmente le dije, bueno, ¿cuál es tú tenés? Cosa que con Aderbal no se podía hacer eso. ¿Tú tenés una idea de cuál es la escenografía? Entonces me dijo, sí, tengo una idea bastante clara. Claro, estos son unos edificios de ladrillos, brownstones, que tienen, pero yo lo que quiero es que en este cruce de calles, de callejones, haya un gran árbol, con mucho follaje, Y yo quedé realmente impactado, porque si hay algo que es la negación de la vida, es esa obra. Es decir, no podría haber ni siquiera una maceta. Yo pondría una maceta en la ventana sin nada, con tierra seca, pero jamás pondría un árbol. Y hubo que hacer el árbol. Eso fue realmente una cosa que me dolió. Pero son esas cosas que si tú estás contratado como diseñador estable, no puedes decir que no. Y bueno, y el director es el que manda. Goeckler ha dejado su huella en el teatro independiente, en la Comedia Nacional y en varias generaciones de artistas con quienes ha sabido compartir experiencias. Este otro lado del teatro nos permite conocer las dimensiones de lo que ocurre antes de subir el telón. ¿Cómo definís tu trabajo en el diseño? Creo profundamente en una frase de Peter Stein, de esa gente que dice genialidades, que es un director alemán, creo que vive todavía, y que dice, todos creamos lo que somos. Y eso con el tiempo para mí se ha convertido en una frase bíblica, porque todos hacemos lo que somos. No podemos inventar, hacer otra cosa de la que somos. Entonces eso hace de que todos nosotros tengamos improntas distintas. No todos sirven para todo. No todos los directores son buenos para todo. No todos los escenógrafos son buenos para todos. Sino que cada uno de nosotros tenemos un algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y creo que es, no sé, me tendría que definir yo en ese caso. Yo creo que soy un individuo bastante cerebral. Creo que soy un individuo creativo, no muy creativo. No locamente creativo. Yo no sería pintor, por ejemplo. Si a mí no me interesa, nunca se me ocurrió tomar un curso de pintura. Sí, me interesaron siempre tomar cursos, o de dirección, o de actuación, o de puesta en escena, o sí, del espectáculo propiamente. Ahora, soy cerebral, según me dijo un psiquiatra una vez, para poder dominar la locura, ¿no? Tal vez sea eso, ¿no?